Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo montar la lucha de espadas de este minijuego, el secreto de Isla Moncloa. Sin más preámbulos, vamos a ello. Como veis aquí tenemos un index de nuestra página web muy parecido al del otro día, simplemente he cambiado el título, no solo tenemos incrustada la librería y nuestro archivo de código principal, main, es aquí donde está la chicha. No hay muchas diferencias con respecto a cómo lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Simplemente he añadido una nueva hoja de sprites, es el rival de nuestro protagonista. El rival es esta imagen maestro PNG que tiene aquí al enemigo de nuestro héroe y tiene otro tamaño de fotograma. Esto hay que especificarlo bien para que Phaser calcule bien las posiciones de los fotogramas. Bien, tenemos aquí a Mariano, que está añadido a nuestro lienzo en el centro del mundo y con dos animaciones, una de avanzar y otra de retroceder, con los fotogramas que se corresponden con esas animaciones. Y si lanzo esto ahora mismo, lo que obtengo es un Mariano que se queda parado en el fotograma cero, porque a Phaser no estamos especificando otra cosa. Si le dijéramos, oye, pues lanza una animación, Phaser lo que haría sería lanzar la animación que veis que se queda parada al final. ¿Por qué? Porque esta vez no le estamos diciendo que tenga bucle infinito. Esta propiedad estaba a verdadera el otro día. La habíamos marcado como verdadera. Hoy la estamos marcando como falsa porque nos interesa que se quede parado al terminar la animación. Enseguida veréis por qué. Y hay otra cosa que podemos especificar. Volvamos a la posición inicial. Decíamos que teníamos el fotograma cero de Mariano, pero en el momento de añadir el sprite de Mariano, yo le puedo decir, oye, pues no te vayas al 0, vete al número 7. ¿Por qué el 7? Pues porque es el primero de la animación de avanzar, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a añadir a nuestro enemigo. Tengo aquí el código que voy a descomentar. El enemigo es el maestro, también lo estamos añadiendo al centro del mundo, que se quede parado en el fotograma 28. El ancla vuelve a estar en el medio y también tiene dos animaciones, avanzar y retroceder. Vale, ¿qué va a pasar ahora cuando lance esto? Sorpresa. Bueno, para empezar, pues uno de los personajes está encima, está sobre el otro y están a distintas alturas. ¿Por qué? Porque tienen distintas alturas y hemos puesto el ancla en el medio de los personajes. Así que deberíamos de anclar ambos personajes en el eje Y, en el eje vertical, a los pies. Vamos a poner el ancla en el eje vertical en los pies de cada personaje. Así que le decimos que se pongan en el medio, el ancla en el medio y en el eje horizontal y en los pies en el eje vertical. Vamos a ver qué pasa. Vale, ahora veis que ya están a la misma altura, pero siguen estando uno sobre el otro. No están muy bien colocados en pantalla y además han subido porque tenemos los pies en el medio de la pantalla. Así que vamos a cambiar esa posición. En vez de decirle que se coloquen en el centro del mundo de Phaser, lo que vamos a hacer es decirle, pues mira, pilla la altura de mi lienzo, pero solamente el 80% de altura de mi lienzo. El 0 está arriba de todo y el 1 o el 100% estaría abajo de todo. Así que el 80% debería de colocar los pies pues más o menos en una posición razonable. Esto lo calcula también Phaser por mí rápidamente y ya los tenemos ahí bien colocados. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer que Mariano tenga el ancla en la parte derecha del sprite, o sea que podríamos decirle esto y lo echaríamos hacia la izquierda y con eso
pues la verdad es que nos llegaría para... Yo los veo bien colocados. Nos llegaría para seguir avanzando. De hecho, Phaser te deja simplificar esto así. Si los queremos colocar equidistantes y también centrados en el medio de la pantalla, pues habría que jugar un poco más con los números. Yo creo que lo voy a dejar así. Vamos a ver cómo seguimos. Vale, vamos a ir poco a poco. Vamos a crear una función, un método que se va a llamar luchar, por ejemplo, que lo que va a hacer es lanzar las animaciones. Por ejemplo, vamos a decirle a Mariano que avance y al maestro que retroceda. Y no sé qué he hecho ahí. Algunos atajos de teclado cambian. Y vamos a llamarla en el momento de terminar la creación. Es decir, una vez pinte a nuestros personajes en pantalla, lo que hacemos es ponerlos a luchar. Y de momento de esta forma tan estática. A ver qué pasa. Si recargo la página, bueno, pues luchan. La verdad es que no están muy bien colocados. No me gusta mucho cómo han quedado colocados. Voy a ver cómo puedo hacer para recolocarlos un poco mejor. Muy bien, pues vamos a dejar esto como estaba al principio. Es decir, vamos a colocar a Mariano con su ancla en el eje horizontal en el medio. Y lo que vamos a decirle es que se coloque 90 píxeles a la izquierda desde el centro del mundo. Y lo mismo le vamos a decir al maestro de las Azores, que se coloque 90 píxeles a la derecha, partiendo desde lo que es el centro del mundo. Y veamos qué pasa. Bueno, pues ahí los tenemos. Ahora sí que me está gustando cómo se cruzan las espadas y cómo queda el efecto visual. Así que a partir de aquí vamos a continuar. Vale, ahora mismo esto es completamente estático. ¿Cómo podemos hacer que sea un poco aleatorio? Hay una clase de Phaser que nos va a ayudar, que es la clase random, aleatorio. Se reduce a RND y tiene un método que se llama pick, que es escoge entre los elementos que yo te doy, pues por ejemplo en este array. Vamos a darle solamente dos elementos. Escoge aleatoriamente entre avanzar o retroceder. Y bueno, perdón. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame pues acción maestro. Vamos a dejar que el maestro lleve la batuta, aunque sea solo internamente para nosotros. Y vamos a sacar su elección por consola para saber qué es lo que está pasando. El maestro elige pues hacer esto, avanzar o retroceder. Y en función de eso tenemos que decidir lo contrario para Mariano. Entonces la acción de Mariano va a depender de si el maestro elige una cosa u otra. Si el maestro elige avanza, entonces Mariano elige retrocede, lógicamente. Y si no elige avanza, es decir, elige retrocede, pues Mariano tiene que elegir avanza, es decir, lo contrario. Y en función de lo que se elija aleatoriamente, pues asignamos cada una de las acciones a cada uno de los personajes. Y decimos, pues reproduce esa animación. Vamos a ver qué pasa. Vale, en este caso el maestro eligió retrocede y veis cómo Mariano avanza y el maestro retrocede. Si vuelvo a recargar la página, ahora ha sucedido lo contrario. Ha sido aleatorio, no lo he decidido yo. Estamos en camino. Y ahora llega el momento clave. Phaser tiene una cosa que se llaman señales, signal, o que bueno, al cambio son una especie de eventos. ¿Cuándo se da un evento? Pues cuando sucede algo. ¿Y qué es lo que nos interesa saber qué sucede? Pues cuando se acaba la animación de avanzar o retroceder del maestro. Entonces voy a asignar a una variable tanto la animación de avanzar como la de retroceder del maestro y voy a aprovecharme del evento de
la señal de phaser que se llama onComplete. Tengo por aquí, bueno, esto es la clase señal de phaser. Vamos a ver su método add, o sea, onComplete. A ver si lo explico bien. Complete es la señal y me interesa saber cómo añadir algo que hacer a cuando se produzca esa señal. Es decir, quiero ejecutar una función, quiero hacer algo cuando me llegue este evento. Y eso se hace con add, que como veis necesita que le pasemos pues una función, algo que hacer en el momento de que termine la animación, y un contexto. Bueno, el contexto va a ser el propio objeto. Eso es muy típico. Es decir, aquí añado add y le digo, oye, pues cuando se acabe la animación vuelves a lanzar mi maravillosa, que estoy escribiendo, por Dios, mi maravillosa función luchar, vuelves a ejecutar esto otra vez entero. Y lo mismo con retrocede. Cuando se produzca el evento de que se termina la animación, pues lanzas de nuevo luchar. Es decir, la primera vez que se lanza la lucha la lanzo yo en cuanto pinto a los personajes, pero luego, después de esa primera animación, que puede ser avanzar o retroceder, es aleatorio, ya lo hemos visto, cuando acabe esa animación se vuelve a ejecutar esta función, que vuelve a elegir aleatoriamente si volvemos a avanzar o retroceder, y así indefinidamente. Hemos creado un bucle infinito donde no había, simplemente detectando el momento en que se termina la animación y bueno, pues volviendo a lanzar la función que hace todo el trabajo. Vamos a verlo. A ver, esto lo debo tener por aquí. Bueno, pues ahí lo tenéis. Veis cómo la consola nos va cantando, nos va diciendo lo que está pasando y cómo la animación cambia en función de lo que el maestro elige. Pero falta la parte más importante. Ahora esto ya no se termina nunca, está siempre así, que es el movimiento. Se supone que aparte de pelear con las espadas se tienen que desplazar. ¿Cómo vamos a crear esa impresión de movimiento? Bueno, pues el tema es que Phaser es muy potente, es un motor 2D muy potente, te permite añadir física, gravedad, detecta las colisiones por ti, hace un montón de cosas. Necesitamos esto realmente para simular que dos personajes están luchando con espadas. Necesitamos saber cuándo se cruzan las espadas. No, realmente en realidad lo que necesitamos hacer es simularlo. Y para simularlo, lo único que tenemos que hacer es que de vez en cuando se muevan un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, en función de si uno ataca o lo hace el otro. Entonces, eso lo vamos a hacer, o lo vamos a simular, vamos a crear esa ilusión con un cronómetro, o lo que se llama un timer, de phaser, que básicamente tira de la clase time. Tengo por aquí, he preparado para vosotros, pues bueno, aquí tenéis la documentación de la clase time, que si nos vamos a los métodos que tiene, pues tiene el método create o create, que crea un timer de phaser. Si vamos a esta clase y vemos sus métodos, vemos que tenemos un método que es añadir, muy parecido a lo que acabamos de ver antes con la señal de phaser que se completa la animación. Funciona muy parecido. Es decir, primero he creado el timer y ahora al timer le digo, le añado una función que voy a escribir ahora en este contexto, en el ámbito de este objeto, y a esta función le vamos a decir, oh, hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? A ver. Me falta decirle el tiempo que tarda en suceder eso, el tiempo que tiene que cronometrar. A ver, déjame pensar un poco. No, más bien no es este el método que necesitamos. El que quiero utilizar es repeat, que lo que hace es repetir
ese crono, ese tiempo, un número determinado de veces. Entonces me interesa que cada cuarto de segundo, 4 veces, se lleve a cabo una, una acción determinada. Es decir, vamos a ver, esto se lo diríamos así: cada 250 milisegundos, un cuarto de segundo, 4 veces quiero que hagas esto. De nuevo, en este contexto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir que la posición de Mariano en el eje X se desplace pues un salto sin definir. Y lo mismo para el maestro. La posición en el eje X se desplace un determinado número de píxeles. Ahora veremos cuánto. ¿Y en qué dirección? El tema es que durante un segundo, porque esto solo se va a ejecutar 4 veces, cada cuarto de segundo se van a desplazar 4 veces nuestros personajes. ¿Cómo decidimos hacia dónde se desplazan y cuánto? Pues de nuevo, en función, el salto lo voy a definir aquí, y de nuevo en función de lo que haya decidido el maestro. Si el maestro decide avanzar, el maestro viene desde la derecha, entonces necesitamos que se desplace negativamente en el eje X, tanto uno como el otro. Y si ha decidido retroceder, entonces el número es positivo. He elegido 10 píxeles, vamos a ver qué tal funciona, simplemente lanzando esto. Se me ha olvidado decirle al cronómetro que se ponga a funcionar. Si es que cuando uno se va de listo, hay que decirle start. Esto también lo podéis ver en la documentación. Vamos a ver, aquí lo tenéis. Esto es lo que, bueno, hace que el cronómetro se ponga a funcionar. Incluso admite un retardo, si queréis que se pare antes de empezar a cronometrar. Y vamos a verlo. Ahora sí que voy a quedar bien. Ahí lo tenéis. De nuevo elige retroceder, de nuevo elige retroceder, retrocede todo el rato. A ver, ataca maestro. Ahí está atacando. Ahí retrocede otra vez. Pues bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego, Looker.